Continuamos en la serie Comunes y Corrientes, en la cual hemos estado viendo hombres y mujeres que, tal y como usted y como yo, no es que tenían algo especial o específico, sino que simplemente escucharon la voz del Señor, obedecieron y lograron grandes cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de la próxima generación. Y en la imagen de publicidad, pues hay unos bebés que estaban ahí. Entonces tiene que ver con los que vienen detrás de nosotros. Hay algunos que aún a la edad de 27, 28 se creen bebés todavía, se creen niños, ¿sí? Se creen unos cachorros, como escucho por ahí, sí. Dicen, no, yo todavía soy joven, y bueno, no voy a discutir el tema de la juventud, pero hay que reconocer algo, hay menores a nosotros. De todos los que estamos aquí, hay menores a nosotros. Menores, si usted tiene 25 años, hay de 20, hay de 18, hay de 17, hay generaciones que están detrás de nosotros. Y de manera global se engloban o se encasillan, dependiendo del año en donde nacieron, los diferentes nombres para las generaciones, como ustedes ven ahí. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la persona acá que se encuentra dentro de ese baby boomers? ¿Quién nació entre esa fecha, 1946 a 1964? ¿Ok? Tenemos uno de esa generación. Dos de esa generación. Miren, gracias al Señor. ¿Ok? Generación X, 1965 a 1980. ¿Quiénes nacieron ahí? Tenemos uno allá. Dos, tres, del 80. ¿Ok? Cuatro, mire, tenemos dos y ahora cuatro. Generación Y, conocidos como los millennials, el 81 al 96. Ok, ahí estamos, la mayoría, ¿no? Siguiente, generación Z, como los centennials, del 97 al 2010. ¿Alguien aquí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por ahí había unas manos alzadas de personas que sé que tienen más de 30, así que no, no me anden alzando. No anden alzando la mano, hermano. Generación Alfa, que es el nombre que se le ha dado a los que nacieron en ese año, de 2011 hasta la fecha del día de hoy. Generación Alfa. ¿Quiénes están ahí? A ver. Uno, dos, tres. Ok. El 2011 al 2024. Al 2000, hasta el día de hoy. Y los que van a nacer desde el siguiente año, el nombre que se les ha puesto de manera global es generación beta, que serán conocidos como los artificiales, dice. ¿Por qué? Porque esta generación está completamente inmersa en el mundo digital ya de la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, hermanos, ¿por qué hice este ejemplo? Porque es necesario entender que somos de generaciones diferentes. Hubieron acontecimientos mundiales, acontecimientos en nuestro país, sí, acontecimientos sociales, los cuales han influido mucho en quiénes somos ahora incluso. Nuestras enseñanzas, las enseñanzas de nuestros padres. No sé si ustedes han escuchado esa frase de, si yo le respondía así a mi mamá, me guindaba, así, me daba algo que recordaba hasta una semana después, que era toda una paliza. Pero actualmente casi no se escucha eso, porque ahora hay derechos, hay leyes que no lo toques al niño, cuidado, y las leyes van cambiando y las generaciones van cambiando. Y esto es interesante conocer, hermanos, porque la generación alfa, que es la generación del 2010, 2011 hasta el 2024, esta es una generación que está marcada por nuevas tecnologías, redes sociales, y se dice que esta generación no se sabe cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios políticos y sociales, ideológicos. Actualmente siguen habiendo cambios. Y estas personas que nacieron en estos años pronto van a ser adolescentes, jóvenes, y van a tener esa influencia de todo lo que han recibido. Y esto, hermanos, les comento porque, como les decía, somos de diferentes generaciones. Hoy conversaba con un hermano y él me decía, el teclado, ¿cómo escribe? Chévere, ¿no? En mis tiempos había la máquina de escribir, me dijo. Ah, yo le digo, sí, hermano. Cuando yo estaba en el colegio, en octavo año, a mí también me dieron eso. La máquina de escribir. La materia se llamaba mecanografía. No sé si algunos vieron eso, pero a mí me dieron eso. Mecanografía. Actualmente eso solo es un recuerdo. Ya las máquinas de escribir están como para verlas en fotos nomás. Ajá. Pero ahora todo es teclado, computadoras, celulares y, como les decía, actualmente inteligencia artificial. Los tiempos van cambiando, o sea, situaciones van mejorando para conocimiento de algunos, empeorando para conocimientos de otros, pero todo va cambiando. Ahora, hermanos queridos, en medio de todos estos cambios de tecnología, de época, incluso vestimenta,
Veía el otro día un video en el cual una chica, una joven, decía, no sé por qué ahora está en tendencia lo que usaba mi abuelita. Esos pantalones anchotes, ahí todos esos pantalones, ahorita está en tendencia. Unos años atrás, no, estaba en tendencia los pantalones rotos, así. No sé por qué la gente usaba pantalones rotos. Entonces, cosas así. Cada vez hay cambios, cambios y cambios. Pero hay algo que no cambia, y creo que lo hemos escuchado y lo sabemos, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Las escrituras enseñan en 1 de Pedro 1, del 24 al 25, que los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Hermanos, los tiempos van a cambiar. Siempre. Y como se dan cuenta, aún ni llega el 2025 y ya hay un nombre que se les ha dado a esa generación, los artificiales. O sea, es la generación que van a nacer, mis hijos, si Dios permite, los hijos de muchos acá, van a nacer en esa generación, la cual se les va a llamar los artificiales. Hermanos queridos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ustedes me preguntarán, pero Luis Enrique, ¿qué tiene que ver eso con el nombre de la prédica y lo que se va a enseñar? Tiene que ver mucho, hermano, porque las próximas generaciones siguen necesitando lo mismo que necesitó desde la primera generación de Daniel, acercarse a Dios, escuchar sus palabras y tener una relación con Él. Amén. No importa la generación que nos encontremos acá, cada uno de nosotros lo que necesita es tener una relación con Dios, porque su palabra permanece para siempre. No hay excusa, no es que antes teníamos la palabra y ahorita ya no la tenemos. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Y tan avanzada está la tecnología, incluso que cada uno los tiene en su celular. Gracias a Dios por eso, ya no hay excusa. No, es que la Biblia es muy pesada. No, ya tenemos en nuestros celulares, usted abre Google, pone ahí un versículo y ya le aparece diferentes versiones, diferentes traducciones. Por la gracia de Dios la tenemos. Su palabra permanece para siempre. Hermanos, hoy vamos a hablar de dos personajes. Bueno, tres. Vamos a hablar de dos personajes que fueron la siguiente generación del apóstol Pablo. Él tenía dos discípulos que son mucho más conocidos que los otros, habían otros más, pero estos dos discípulos tenían por nombre Timoteo y Tito. Y vamos a hablar un poco acerca de estos personajes. Vamos a conocer algo acerca de Timoteo. Lucas, ¿recuerdan quién era Lucas? Cuando se habló de Lucas. Lucas era un discípulo del apóstol Pablo, y él era un doctor, un médico, y él se encargó de investigar, de poder recopilar toda la información para alguien que se llamaba Teófilo, y le envió la primera carta, y es el Evangelio de Lucas que tenemos. Y luego le envió una segunda carta, y es el Evangelio, es el relato del libro de los Hechos que tenemos. Y en ese libro de los Hechos se detalla dónde aparece por primera vez este personaje llamado Timoteo. Pablo se encontraba viajando de región en región y dice en Hechos 16, versículos 1 al 2, lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo en medio de su viaje se encuentra con alguien llamado Timoteo y las personas están hablando muy bien de este joven llamado Timoteo. Es interesante aquello porque según los teólogos, Timoteo en ese momento recién conoce a Pablo, pero previo a eso él ya había escuchado del cristianismo, había escuchado del Señor y no es que recién ahí Pablo viene a hablarle del Evangelio, sino que como ustedes ven acá, ya se le llama que él era un discípulo. Y para que a Timoteo se lo llame como un discípulo es porque ya llevaba un camino en el Señor. Y habían personas que reconocían lo que ya se había mostrado en Timoteo. Timoteo era un joven de ejemplo en aquel momento. Y eso es muy importante porque en el versículo 2 dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿alguien puede decir eso de mí? ¿Alguien puede decir eso de usted? Dice que daban buen testimonio. Las personas alrededor de Timoteo, al ver la vida de este joven, decían, wow, ese es un discípulo de Jesús. Realmente ese es un siervo de Dios. Eso se puede decir hoy de nosotros. Es tiempo de examinarnos, hermano. Porque Timoteo tenía algo característico. ¿Quién era la familia de Timoteo? ¿Quiénes estaban alrededor de Timoteo?
Acá se nos dice que su padre era griego. ¿Y qué implica que su padre era griego? Que obviamente tenía costumbres y tenía enseñanza de filosofías griegas, de muchos dioses, de adorar, hacer rituales a muchos dioses. Y dice que también que era hijo de una mujer judía creyente. Y es ahí el punto. Fíjense cómo especifica esa palabra judío creyente. Si bien es cierto, esta mujer era alguien que había sido criada en el judaísmo, en la ley de Moisés, sabía aquello, cuando le fue enseñado el evangelio, ella creyó. Y por eso se menciona ahí una judía, una mujer judía creyente. Y esto es muy importante porque ahí nosotros podemos ver que tenemos a una madre enseñándoles acerca del camino del Señor y tenemos un padre que era griego que pudo haber influenciado con otro tipo de conocimientos. Pero muchos concuerdan que en este punto de la historia el padre estaba ausente de Timoteo. No se habla del padre. Y para que no se hable del padre de alguien es porque realmente no estaba allí. Entonces, hermano, Timoteo era hasta ahora lo que estamos viendo. Un joven que daba buen testimonio. La gente hablaba muy bien de él. Tenía una madre que era judía creyente y tenía un padre que era griego. Ahora, cuando nosotros leemos las escrituras, en la carta que le envía el apóstol Pablo a Timoteo, le habla acerca de la fe que había en él. Y quiero que nos fijemos en algo. Segundo de Timoteo 1:5, lo tengo acá en pantalla. Fíjense lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones hay aquí? Acá está la abuela, está la mamá y está Timoteo. Hermanos, Timoteo llegó a ser quien era al punto de que Pablo lo ve y las personas dan testimonio de él, era porque desde muy pequeño él fue instruido en las cosas del Señor. Tenemos a una abuela llamada Loida que se tomó la tarea de poder instruir a Timoteo. Tenemos a Eunice, que es la mamá de Timoteo, una mujer judía creyente que instruyó a ese niño, a ese adolescente, a ese joven en el camino del Señor. Hermanos, no se trata de la generación en la que nos encontramos. No, es que yo soy ya de los que solo andaba en Hotmail. O yo soy de los que andaba ahí en Hi-Fi. Algunos me van a entender, hay otros que no me van a entender lo que les estoy diciendo, ¿ya? Porque es mi generación. Pero dirían, no, es que la gente ahorita anda en TikTok y a mí no me gusta el TikTok. Entonces yo no sé cómo hablarles a las generaciones que se vienen. Hermano, acá hay una abuela y hay una madre que independientemente de la generación, instruyeron a este niño, a este adolescente, a este joven. La pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque donde usted vive, ya sea en su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de ley hay próximas generaciones. Nosotros no somos los últimos sobre la tierra. Vienen acá, siguen naciendo bebés, siguen naciendo niños. Pero ¿qué están recibiendo ellos? ¿Qué están escuchando? ¿Qué es lo que está llegando a sus oídos? En 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le vuelve a recordar esto a Timoteo y le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Acá tenemos a Timoteo otra vez reafirmando el hecho de desde la niñez, él fue instruido en las Sagradas Escrituras. Yo no tuve el privilegio de ser instruido desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Por la gracia de Dios, a los 16 años de mi vida conocí al Señor, escuché su palabra. Alguien vino y sembró, y vinieron otras personas y regaron. Y a medida que pasó el tiempo empecé a dar fruto, por la gracia de Dios, obra de Dios. Pero la pregunta es, usted que tiene hijos, sobrinos, nietos, ahijados, vecinos, los niñitos que pasan ahí corriendo por su casa, ¿qué estamos haciendo nosotros ante las próximas generaciones? ¿Cómo estamos actuando? ¿Les estamos enseñando algo del Señor? ¿O simplemente decimos, no, eso se encarga el pastor, los líderes, o ya sé, los que están a cargo del ministerio de niños de la iglesia, solo ellos deben encargarse de eso? Los demás nos encargamos de nuestro trabajo, de cómo pagar las deudas, de ver qué hacemos. Hermanos, ese trabajo es de todos. De hecho, si usted analiza el Antiguo Testamento, usted va a ver que la instrucción que Dios le dio a las familias es que los padres instruyen a sus hijos, es que les recuerden la ley desde pequeño, que se la memoricen, que se la aprendan. Y yo pregunto,
¿qué es lo primero que le enseñamos a los niños de esta generación? ¿Saben lo que yo he visto por ahí, he escuchado? ¿Qué es lo primero que le enseñan? A usar el celular. Toma, le dan un teléfono. Y el niño ahí por iniciativa trata de ver qué hace, le llama la atención los dibujos, los colores, y ahí se quedó. Cuando lo que necesitan escuchar estas generaciones es lo que siempre ha necesitado la humanidad, y es la palabra del Señor. Amén. Amén. Hermanos, hay unas imágenes que van a ver acá, que les voy a mencionar. Ahí está. Por lo general, esto nosotros vemos en las generaciones y a algunos nos puede causar risa. Ay, qué chévere, mira esos niños cómo hacen esos videos, se ponen a bailar, qué bonitos. Pero hermanos, no estoy condenando el baile, no estoy condenando las redes sociales. Lo que estoy hablando es en qué están invirtiendo el tiempo las próximas generaciones. Y eso debe hacerse una pregunta para nuestro corazón. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ante esas nuevas generaciones? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Si ya sabemos que las nuevas generaciones están en algo como esto, actualmente, digamos, en las redes sociales, en TikTok, Instagram, videos y todo esto, ok, ¿cómo nosotros actuamos ante esa situación? Simplemente les quitamos el celular y les decimos, no, no andes en eso, o buscamos la manera de a través de eso que ellos sean edificados. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Ustedes ven ahí, ¿qué es lo que más les gusta a las nuevas generaciones ahora? Pasar pegados a la computadora. La computadora se ha convertido y los videojuegos en el dios de esta generación prácticamente. Lo que más les interesa es estar jugando, 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 pudiendo invertir tiempo en poder leer algo de las escrituras, en poder escuchar algo de las escrituras. Y a veces somos culpables nosotros, somos muy culpables muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, ¿qué ejemplo van a ver las próximas generaciones en nosotros si nosotros también estamos en lo mismo? O estamos tan ocupados tratando de pagar deudas, tratando de pagar la casa, el carro y todas las cosas que tenemos por hacer, que descuidamos a nuestra familia y la próxima generación que viene. Y después de unos años, así como hoy, nos asombramos y nos quejamos de ver que hay jóvenes que están matando. Hay niños que están matando. Me imagino que ustedes vieron la noticia de ese adolescente de 14 años que mató a un chofer de bus. Hermano, ¿en serio no le causa nada algo como eso? ¿Qué pasó con todos nosotros como sociedad? ¿Qué le estamos enseñando a la nueva generación? Es difícil, ¿no? Qué horrible es ver algo como eso. Sí, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los que vienen, decimos, toma, ahí está el celular, toma, ahí está la computadora, juega nomás, distráete, diviértete. Sí, pero ¿y qué están aprendiendo? Ojo, no estoy condenando los videojuegos. No estoy diciendo que es pecado, hermano, que está mal. Está bien, hay tiempo para todo, dice el Señor. Pero cuando eso se convierte en, ¿cuántas horas al día juegas? ¿Cuántas horas al día pasas en red social? ¿Cuántos días pasas ahí en el celular pegado sin realmente hacer nada? Solo viendo la vida de gente, solo viendo cosas que te hacen reír, viendo gatitos, viendo perritos. Hermanos, a mí también me sabe pasar eso. No se preocupen, no solo los estoy lanzando a ustedes, a mí también me pasa. Pero ¿qué están haciendo? Yo sé que la responsabilidad de los hijos es los padres, yo lo sé. Pero si usted de alguna manera puede influir en alguien que conozca que esté en esta situación, no duden en hacerlo, porque próximamente vamos a ver los resultados. Es cuestión de que pase el tiempo nomás y vamos a ver cómo esta generación que actualmente tiene 14, 15 años, 18 años, en unos 5 años vamos a ver en qué termina. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de poder hablar de su palabra a las próximas generaciones. Pablo lo sabía y por eso Pablo, cuando conoce a Timoteo, se lo lleva y lo lleva a todos sus viajes y le empieza a hablar acerca de las escrituras. Y ya vamos a ver después el desarrollo de Timoteo. La siguiente imagen. Acá tenemos otro tipo de influencias. ¿Cuál es esa influencia más grande que nosotros tenemos actualmente? Una de esas son las plataformas, el streaming, los videos. Y en medio de eso, ustedes ven ahí algo que se llama Hasbin Hotel. No sé si lo han escuchado. Yo le he preguntado por ahí a algunas personas, y, sí, es chévere. Digo, ¿en serio es chévere? ¿Sabe qué es eso? Eso es una serie que sacaron en esa plataforma, en Prime Video, la cual habla de la hija de Lucifer defendiendo el infierno de los malvados ángeles de Dios que quieren destruir. Yo no me sé todo el detalle porque no me lo he visto, solo leí la sinapsis de lo que trata y
Ahí quedé. Hay generaciones que están empezando a consumir cosas como esta y empiezan a ver lo que es malo como bueno y lo que es bueno como malo. Una pequeña serie como esta de dibujos animados que llama la atención, que hay buenos gráficos, es algo bonito, comienza a meterse en el cerebro de muchos niños y comienzan a tener distorsionado lo que realmente es la palabra del Señor, lo que es el bien y el mal. Pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos al tanto de estas cosas? A veces nosotros cuando vamos creciendo como generación, como padres, como tíos, sobrinos, amigos de muchas personas, de las generaciones que vienen detrás de nosotros, ah, ya, sí, eso te gusta, chévere, qué bonito, sigue nomás, sigue, sigue, sigue. Y no nos damos cuenta del peligro y lo duro que es que ellos estén recibiendo este tipo de cosas. Ahora, también hay contenido cristiano, también hay contenido que habla del Señor. ¿Lo conocen esta generación? Porque a veces nosotros somos los que conocemos que hay eso, pero ¿y las nuevas generaciones lo conocen? No, es que no les llama mucho la atención porque los dibujos no son tan bonitos. Hermanos queridos, la palabra del Señor permanece para siempre. Y Dios ha permitido en su misericordia que no solamente hayan pastores, que no solamente hayan misioneros en otro lado, sino que hayan diseñadores gráficos, que hayan doctores, que hayan psicólogos, que teniendo fe en Cristo, utilizando la ciencia, puedan hablarles a las siguientes generaciones de la realidad de la vida. Que no se engañen a sí mismos de lo que les dice una serie, de lo que les dice algo. Amén, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahí nosotros en esa imagen anterior tenemos ahí un padre agarrando la mano de un niño y podemos decir qué lindo, pero ahí se presenta a unos colores que actualmente se lo toma como la agenda LGBTIQK y todas las letras ahí que se les ocurre para poder hablar acerca de que Dios se equivocó y que no hay un diseño original, no hay algo que Dios haya establecido, sino que simplemente tú puedes ser lo que quieras ser. Ese es el logo de una muñeca, ¿verdad? Hermanos, eso pasa. Las próximas generaciones están recibiendo ese tipo de contenido y nosotros, ¿qué estamos haciendo? El apóstol Pablo vio a las próximas generaciones, en este caso a uno, Timoteo, y al escuchar, al saber que es alguien que está aprendiendo del Señor, él mismo lo cogió a cargo y se lo llevó de viaje para que aprenda del Señor. ¿Saben qué sucede, hermano? La pregunta es, ¿qué le enseñas a tu próxima generación? Nosotros muchas veces somos de aquellos que no nos importa la siguiente generación. Estamos tan enfrascados en nosotros mismos, como les dije, en cubrir nuestras deudas, en ver si yo me encuentro bien, que no importa lo que se desbarate y hagan los que vienen detrás de nosotros. Lo importante es que yo esté bien. Lo importante es que yo me encuentre bien. Y así terminamos siendo egoístas y no llevamos una vida que Dios agrade para ser de ejemplo. Por eso es que cuando Pablo se lo lleva a Timoteo, es interesante ver en las escrituras que muchas personas comenzaron a hablar de Timoteo aún más de que era un siervo del Señor, porque no era alguien que recibía cosas del mundo, sino que día a día comenzó a recibir la palabra del Señor. Y no solo de boca, sino en práctica. El apóstol Pablo se lo llevó a la par a que viaje con él, para que conozca lo que es servir al Señor. ¿Sabe cuántos años tenía Timoteo aproximadamente cuando se topó con el apóstol Pablo y se lo llevó? Dicen muchos que tenía aproximadamente unos 20 años, casi 20 años, 18, 20 años. Así se dice. Y si ustedes leen las escrituras, van a darse cuenta que Pablo le envió una carta a Timoteo porque Timoteo se quedó en Éfeso, que era una ciudad en la cual había una iglesia, y Timoteo se quedó allí pastoreando, liderando. Y este personaje llamado Timoteo, en este punto de la historia de la carta, ya habían pasado aproximadamente de 14 a 15 años. Entonces, Timoteo por ahí tenía unos 34, 35 años. Y aún así, el apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12, esto que ustedes ven allá, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las generaciones que están por encima de nosotros, las que están más arriba, desestiman mucho lo que los jóvenes en Dios pudiesen hacer. Ojo, jóvenes en Dios pudiesen hacer. Por la gracia de Dios, muchos conocen al Señor desde pequeños y de adolescentes llevan una vida que agrada al Señor
de jóvenes llevan una vida que agrada al Señor y desde muy jóvenes les sirven con amor, con pasión. Pero las generaciones más atrás ven aquello y empiezan a frenar muchas cosas, porque dicen, no, todavía te falta, tienes que ser más adulto para aquello. Y no quiero cuestionar aquello. Lo que quiero hablar, hermanos, en esta mañana es el hecho de que nosotros tenemos que tener la fe en Dios de que las próximas generaciones, si son enseñadas en su palabra, van a ser mejores que nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos la típica frase, ya nada es como en nuestro tiempo. Antes estábamos mejor, antes era mejor. Hermanos, puede ser verdad. Sí, habían cosas que para usted va a ser mucho mejor antes que ahora, es verdad. Pero no hundamos a las próximas generaciones. No cojamos y digamos, no, tu generación va a ser lo peor. Porque se vienen la generación de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y si permanecen firmes en Dios, anhelo y confío de que sea una generación que se levante a servir al nombre del Señor. Amén. ¿Usted anhela eso para sus hijos, para los hijos de sus hijos? Entonces, ore por aquello. Comience a orar. Y no solo se quede orando, hermano. Salga del cuarto después de orar y demuestre una vida de ejemplo, de búsqueda al Señor. Congréguese, estudie las escrituras, escuche alabanza, cante con sus hijos en casa, cante con sus sobrinos, o sea, haga algo que sea diferente a lo que el mundo enseña. ¿Qué es lo que por lo general enseña el mundo? Toma un celular, toma una computadora, toma una plataforma de streaming y ahí distrae. Pero hermanos, tenemos que nosotros poner el ejemplo de búsqueda en Dios para los que vienen detrás de nosotros. Amén. Hermanos, Timoteo tenía una reputación piadosa. Ya a Timoteo le decían, wow, qué maravilloso ser humano, hombre en Dios te has convertido. Y por eso Pablo tiene la confianza de poder dejarlo a Timoteo en una iglesia para que él se encargue de poder liderar. Hermanos, ¿cuándo nosotros llegaremos a tener confianza en las próximas generaciones? ¿Saben cuándo? Cuando oremos y cuando nosotros seamos ejemplos y cuando les instruyamos con las escrituras. Si no, obvio porque no vamos a tener confianza. ¿Por qué vamos a tener confianza? Si sabemos que nuestros hijos, nuestros sobrinos están influenciados por el mundo. ¿Y qué vamos a dejarlos a cargo de cosas que le agradan al Señor si sabemos que no van a hacer lo correcto? Por eso nuestra tarea es hoy, hermano, hoy. Piense por un momento, ¿cuáles son esas próximas generaciones que usted tiene en su casa, en su familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene sobrinos? ¿Tiene ahijados? ¿Ya tiene nietos? Ahí está. Esas generaciones están esperando que usted les hable las escrituras. Busque la manera, busque las estrategias, porque el Señor quiere eso para nosotros. No es que su palabra permanece para siempre. Y de generación en generación su palabra sigue siendo la misma. La palabra que tiene el poder para transformar su vida y la mía. Esa palabra que transformó a la abuela Loida, esa palabra que transformó a la señora Eunice, pues es la misma que transformó a Timoteo. Y ahora Timoteo era el encargado de transmitirle eso a otras personas. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Hermanos queridos, Dios es sabio y Dios ha permitido que las próximas generaciones les sea encargada su palabra para que sigan hablando, para que sigan predicando. No debemos ser nosotros egoístas en que lo que hoy aprendimos nos quedamos como para que la gente nos vea que sí sabemos. Tenemos que enseñarlo. Yo a las personas que Dios me permite estar más de cerca, yo anhelo que puedan predicar mucho más que yo, puedan llegar más lejos de lo que yo puedo llegar, porque de eso se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos está para extenderse, no está para comprimirse y encerrarse en cuatro paredes y quedarnos aquí como que somos los santos y los perfectos. La iglesia está para extenderse, para llegar a lugares donde no hemos llegado aún. Así que como iglesia también oramos por eso. Y así hablamos un poco de Timoteo, hay mucho más por hablar, pero también hablamos de Tito. Y Tito era un gentil. ¿Saben qué es un gentil? En las escrituras, cuando usted vea la palabra gentil, hace referencia a un no judío. O sea, era alguien que no había sido instruido en el judaísmo, era alguien que no tenía conocimiento en sí de la ley de Moisés y no la practicaba. Los gentiles venimos a ser todos nosotros que no somos judíos aquí. ¿O hay algún judío aquí? ¿No? Entonces, todos nosotros encasillamos en ese término gentiles. Entonces, Gálatas 2:3 nos dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Hermano, acá se menciona a Tito, un joven, un hombre que conocía al Señor y empezó a servir junto al apóstol Pablo. Y Tito es un gran ejemplo de que no se trata de que desde pequeño recibas las escrituras para llegar a ser un gran hombre de Dios, porque podemos pensar eso. No, es que solo los que desde pequeños fueron instruidos, esos van a llegar a ser grandes hombres de Dios. Mentira, hermano, yo no estuviera aquí entonces. Yo en Dios me considero alguien que sigo siendo perfeccionado, porque aún tengo que crecer en Dios. Asimismo, Tito es un ejemplo de eso. Él no recibió las escrituras a los 5 años, 6 años, 7 años. La recibió mucho después. Yo, como les comenté, por la gracia de Dios, yo la recibí a los 16 años. ¿A qué edad usted recibió las escrituras? ¿A qué edad llegó el Evangelio a sus oídos? ¿A qué edad usted pudo decir, Señor, te necesito? Y si aún no lo ha hecho hasta este día, hoy es el momento para que grabe esta fecha. Pídale al Señor que perdone sus pecados, arrepiéntase y realmente busque la cruz, busque lo que el Señor hizo, porque el Señor le ama mucho y quiere salvarle en esta mañana. Amén. El Señor es bueno. Acá vemos a Timoteo, desde pequeño le fue enseñado las escrituras, por su abuela, por su mamá, fue enseñado. Pero acá Tito no fue enseñado desde pequeño. Por eso es que Tito aquí en el versículo 3 se convierte en un ejemplo de que aún él, quien era un griego, pues pudo ser transformado por el Señor y servir junto al apóstol Pablo. Luego se habla de que Tito se fue a Corinto para servir en la iglesia allí. Según de Corintios 8:23 se lo menciona y dice, Tito es mi compañero y mi colaborador para con ustedes, dice el apóstol Pablo. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito se convierte en un aliado de Pablo en medio de toda la labor que estaban haciendo. ¿Cuál era esa labor? Extender el mensaje del evangelio del reino. Las buenas noticias que no solo se queden en Jerusalén, sino que se expandan a las demás ciudades que se encontraban alrededor. Varios años después, Tito y Pablo viajaron a Creta, una pequeña isla. Viajaron allá a Creta y Pablo decide dejarlo ahí a Tito para que él se encargue de corregir muchas cosas que se encontraban mal en esa iglesia. Tito 1:5 menciona, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay algo interesante acá, hermanos. Pudiésemos decir, qué bueno por Timoteo, gloria a Dios. Qué bueno por Tito, gloria a Dios. Pero no desestimemos el trabajo que Dios permitió que el apóstol Pablo haga con ellos. Él fue de ejemplo. Él fue alguien que los guió, que les enseñó cómo servir al Señor. Y él, al conocerlos, les encargó estas tareas. Tito, ¿dónde se quedó? En Creta. Y Timoteo, en Éfeso. Fueron allí personas claves, colaboradores del apóstol Pablo para hacer la misión del Señor ahí. Y acá en Tito 3:12 se menciona lo siguiente. Cuando envíe a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea, acá vemos esa relación del apóstol Pablo con Tito, decir, oye, ya iban a ir otros hermanos para que te vengas acá conmigo y podamos pasar el invierno acá. O sea, el apóstol Pablo no se descuidaba de aquellos a los cuales les había encomendado una misión, sino que él estaba cerca de ellos. Él estaba pendiente de ellos. ¿Qué tan pendiente está usted de las personas a las cuales les está enseñando las escrituras? ¿Qué tan pendiente está usted de esos hermanos a los cuales usted algo les está hablando del Señor? O a esas personas que aún no conocen del Señor y usted les está hablando. ¿Qué tan pendiente está? ¿Los está llamando? ¿Los está escribiendo? Vámonos a las generaciones de nuestra familia. ¿Qué tan pendiente está usted de sus sobrinos, de sus hijos? ¿Qué ejemplo está haciendo usted para ellos? Hermanos, Timoteo y Tito se convierten en esos jóvenes de ejemplo para la siguiente generación. Ahora nosotros, ¿cómo estamos ante la próxima generación? Examínese usted mismo. ¿Qué ejemplo le está dando a la siguiente generación? La figura más fácil de ver son los padres. Los padres, papá y mamá, se convierten en ese ejemplo para sus hijos. Quieran o no quieran, se convierten en ese ejemplo para sus hijos. Lo que hace el padre, lo que hace la madre. Ya sea un ejemplo malo o un ejemplo bueno, pero se convierte en ejemplo para sus hijos. Según de Timoteo 2, del 1 al 3, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La tarea que le fue encomendada a Timoteo no fue una tarea que ahí vamos a ver cómo lo haces, Timoteo. Yo ya me voy, ahí encárgate tú. No, el apóstol Pablo estuvo cerca, estuvo allí y le dijo, lo que me has escuchado, eso es lo que tienes que comunicarle a otros. Por eso, hermanos, es importantísimo el proceso de discipulado que cada uno de nosotros tiene. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús, las Escrituras declaran que ahora somos una nueva criatura en Él, que empezamos de cero, somos recién nacidos, necesitamos beber la leche espiritual no adulterada para poder crecer en Cristo. Y empezamos a crecer, y empezamos a crecer. Empezamos a congregarnos, empezamos a orar, empezamos a reunirnos con personas para que nos enseñen de las Escrituras, y a medida que pasa el tiempo y adquirimos más conocimiento del Señor, empezamos a llevar una vida que más le agrade a Dios. Ya llega el punto en que tenemos que compartirle a eso a otras personas. Y empezamos ahora a ser de aquellos que comparten, empezamos a ser esos maestros. Pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Que a medida que pasa el tiempo, muchos se acomodan. No sé si usted se siente cómodo, pero muchos nos acomodamos para incluirme en el paquete. Nos acomodamos, hermano. ¿A qué nos acomodamos? No, eso yo ya me lo sé. No, es que eso yo ya aprendí. Ah, no, ese pasaje ya me lo sé de memoria. Hasta en tres, cuatro versiones me lo sé de memoria. Sí, hermano, qué excelente. Sí, pero ¿y dónde está ese corazón que Dios nos llama a tener de poder aprender su palabra todos los días? ¿Y qué pasa si hoy usted escuchó Juan 3:16 y mañana viene alguien y le vuelve a explicar Juan 3:16, pero es otra persona? Y el siguiente día le vuelve a explicar Juan 3:16. ¿Usted cree que lo mismo le va a repetir la persona? El Señor Jesús tiene su palabra allí que permanece para siempre y que utiliza a sus hijos conforme a lo que Él desee para poder hablar a cada uno de nosotros. Amén. Así que hermanos, quitemos ese corazón orgulloso de a veces no querer seguir aprendiendo más el Señor, sino que seamos de aquellos que me vas a enseñar. Ok, cuéntame, ¿qué dice el Señor? Aprendamos, hermano. No crean que nosotros, hablando del pastor Washington y yo, acá nos la sabemos todas, hermano. Ustedes siendo parte de la iglesia de Cristo, ustedes también tienen que edificarnos a nosotros. Así que no tenga temor de poder hablarnos algo del Señor. No, yo no le voy a enseñar al pastor porque él ya de saber. No, no, usted no se detenga. Hable lo que tenga que hablar de parte del Señor con su palabra. Amén. Hermanos queridos, ¿cómo te ve la próxima generación? ¿Y qué ejemplo estás haciendo para los que vienen detrás de ti? ¿Qué ejemplo estás haciendo? ¿Cómo te están viendo? A veces, ahí tengo más adelante una pregunta. A ver, si yo soy, tú no tienes que ser. ¿Usted escuchó esa frase? ¿Sí escuchó esa frase? Mi mamá la repetía hace algunos años. Mi papá por ahí también la repetía. Y algunas otras personas que conozco. ¿Saben qué significa esa frase en sí? ¿Sabes qué? Si yo soy borracho, hijo, tú no tienes que ser borracho. No importa. O sea, tú no mires mi vida. Haz lo que es correcto. Tú no tienes que ser borracho. Pero yo no importa. ¿Ustedes creen que eso es ser ejemplo, hermano? Y eso que tomé el ejemplo de la borrachera. Pero, hijo, yo no voy a la iglesia, pero tú sí tienes que ir a la iglesia. Ah, a veces queremos que otros hagan lo que nosotros primero tenemos que hacer, hermano. Nosotros queremos que haya toda una generación que se levante a alabar al Señor cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo. Queremos una generación que se levante a orar, pero si ni siquiera a las reuniones de oración asistimos. Ni siquiera usted se levanta en las mañanas a orar o en la noche antes de dormir. No, da pereza, estoy cansado. Queremos una generación que alabe, que cante al nombre del Señor. Sí, pero aquí en las alabanzas usted está como que ni quiere escuchar lo que estamos cantando. Usted ni pone alabanzas en su casa para cantar. No, no. Eso dejémoslo a los hermanos de la alabanza. Ellos sí que canten. No. Nosotros no, solo escuchamos. Hermanos queridos, ¿qué hacemos? No, es que es verdad. Hay muchas personas que tienen que aprender del Señor, tienen que conocer más de Él. Y que el pastor Washington lo dijo la semana pasada, ¿se abre escuela de formación bíblica? No, hermano, estoy ocupado, no puedo, no sé, es que tú sabes
la economía, el tiempo, los recursos, y hay muchas cosas. Hermanos, ¿qué ejemplo le estamos dando a la próxima generación? Si nosotros queremos ver una generación que se levante a alabar el nombre del Señor con conocimiento del Padre, con conocimiento de Cristo, que le adore, que vaya y predique a muchos lugares, usted tiene que ser el ejemplo. Amén. Amén o no amén. Es difícil decir amén. O bueno, puede ser fácil vivirlo. Ahí es lo difícil. Porque muchos me van a decir, pero Luis, tú no entiendes mi situación. Y yo te digo, hermano, quizás yo no la entiendo de verdad, yo no la puedo entender, yo no soy Dios. Pero yo te digo, el Señor te llama a que conozcas más de Él, a que aprendas de su palabra, a que no desaproveches los tiempos que como iglesia tenemos para reunirnos y aprender más de Él. Amén. No lo desaproveche, hermano. Aprovechelo en cada momento. Por eso, hermanos queridos, esa frase que está ahí no puede ser algo que mencionemos nosotros, ni nuestras familias, ni acá en la iglesia tampoco. No, no, yo no voy, pero tú sí, porque tú tienes que ir, tú tienes que conocer más. Yo ya me la sé, yo ya conozco. No, hermano, esto es algo de todos, como comunidad, como iglesia. Por eso hay muchos que dicen, quiero ver la iglesia llena, que más personas conozcan al Señor, pero estás orando por eso. O solo es una frase que la dices. Estás asistiendo a los tiempos de tu congregación. Hay muchos que dicen, pero hay jóvenes perdiéndose en la calle. ¿Sí o no? Hay generación rebelde contra Dios en este momento. Hay muchos. Sí, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros? Porque nosotros somos buenos para poder hablar de lo malo, pero quedarnos en el mismo lugar y no hacer nada, ni siquiera orar. Por eso, hermano, cada uno de nosotros, quienes han puesto su fe en Cristo Jesús, tiene la autoridad en el Señor de poder hablar de su palabra. ¿O no? Amén. Usted no necesita que venga yo, el pastor Washington, hermano, vaya a predicar ahí esa casa, vaya a predicar ahí. No necesita necesariamente que le digamos eso. Usted tiene la tarea en Dios de poder hablarle a los demás de su evangelio. Amén. Amén. Entonces, enfoquémonos en los que están a nuestro alrededor. La próxima generación necesita su palabra. Hay una generación que viene detrás de nosotros, que nos está mirando. Y si no actuamos como verdaderos hijos de Dios, esa generación se va a rebelar ante Dios. Y nosotros vamos a estar como hoy, asustados y asombrados de ver jóvenes, adolescentes que están haciendo lo que desagrada a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Creo que es bueno que nos examinemos. Y quiero terminar con este versículo. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto antecede un capítulo 3 que le aconsejo que lo lea, 2 Timoteo 3, en el cual habla de los hombres en los últimos tiempos, cómo están, la perversión, la maldad en el mundo. ¿Saben qué le dice Pablo a Timoteo? Anda y métete ahí y pelea con todos ellos. Para nada, no le dice eso Pablo a Timoteo. Le dice, tú, sé sobrio en todo, estate alerta, estate atento, no te dejes llevar, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. O sea, estate dispuesto a pasar las aflicciones que conllevan el vivir en la verdad. ¿Cuántos han sido rechazados por el Evangelio? Si no ha sido rechazado por el Evangelio todavía, yo le digo, hermano, gloria a Dios si es que hablando la verdad no ha sido rechazado. Pero si no ha hablado la verdad, cuidado, porque es necesario hablar la verdad. Porque el mundo no puede escuchar las cosas de Dios, no le agrada. Va a rebelarse contra usted y le va a hacer contra. Por eso, hermano, es necesario que nosotros soportemos las aflicciones por causa del Evangelio. Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, y no ha librado de sus hijos de las dificultades. Cada uno de nosotros tiene dificultades diferentes. No es que, no es que yo voy a creer en el Señor porque no me va a pasar nada de aquí en adelante. Mentira, claro que le va a pasar. Hasta más cosas le pueden pasar. En serio. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Esa es palabra del Señor. Pero cuando viene una aflicción, ay no, ¿qué hice mal? Dios ya no me ama. Y empezamos a dudar de lo que el Señor. No, el Señor le sigue amando. El punto está en que permite que pasemos dificultades para que nuestra fe sea probada. Por más horrible que parezca y no le entendamos, el Señor nos sigue amando. Amén. Luego dice, haz obra de evangelista, hermano. No necesita alguien decirle, usted va a ser el encargado del evangelismo, hermano.
Usted va a estar dirigiendo el bloque de ordenador para evangelizar allá las canchas. O sea, no necesita tanta organización ni tanta cosa. Usted en Dios, Dios lo ha llamado que haga una obra de evangelista. ¿Qué es la obra de evangelista? Que usted le transmite el evangelio a los que están a su alrededor. Eso es una obra de evangelista. ¿Lo está haciendo? Examínese y cumple tu ministerio. En otras palabras, desarrolla, ejercítate en lo específico que Dios te ha llamado a hacer. Hay unos que dicen, no, el Señor me ha llamado a ser maestro. ¡Qué bien! ¿Vas a ser un maestro de las Escrituras? Sí. ¿Cuántos libros lees? ¿Estás aprendiendo del Señor? ¿Cuántos pasajes te saben? ¿Cuántos versículos te saben? No, eso después. Está lejos para llegar a ser maestro entonces. Porque un maestro es alguien que tiene que conocer mucho. Y aún a mí me falta muchísimo, hermano. Pero para allá vamos. De eso se trata. ¿Amén o no amén? Hermano, Dios no coge personas perfectas. Dios coge a personas débiles, imperfectos, así como yo que estoy acá al frente, para perfeccionarlo y para que día a día Dios muestre su gloria a través de nosotros que somos imperfectos. Amén. Así que hermano, no es que yo no soy así como el pastor Luis, como el pastor Washington, no. Nada así. Yo no soy la referencia ni pastor Washington, es Cristo Jesús. Y si usted se compara con él, va a salir perdiendo aún más, porque realmente él es perfecto. Así que día a día usted debe perfeccionarse en él. Por eso, hermano, Pablo les menciona estas palabras a Timoteo para que no se deje influenciar de la generación que está alrededor y de lo malo que puede estar. Le dice, tú mantente alerta, cumple tu ministerio, haz la obra evangelista y soporta las aflicciones. Hermanos queridos, ¿y la próxima generación cómo será? Hoy tenemos la tarea de poder ayudar, de hacer algo diferente. ¿Qué va a hacer usted después de lo que ha escuchado? ¿Qué va a hacer usted? Si usted dice, no, es que yo estoy así porque es lo que me enseñaron, es lo que me dijeron. Sí, pero si ahora usted está escuchando la palabra del Señor y sabe que la vida que ha llevado no le agrada, entonces arrepiéntase, porque eso es lo que Dios demanda de usted. Amén. Nada que, no, es que la generación de mi abuelito me enseñó que debo tener 10 mujeres. Entonces yo tengo 8, me faltan 2. No, pues hermano, ¿cómo es eso posible? No puedes decir eso. No se trata de generaciones, se trata de que la palabra del Señor enseña que debes de ser marido de una sola mujer, o sea, casarte. No es que a mí no me gusta el matrimonio porque mi papá me enseñó que no hay que casarse. Sí, pero ¿en serio? ¿Y Dios qué enseña en su palabra? He ahí los cuestionamientos. Su palabra permanece para siempre. Y las próximas generaciones necesitan de su palabra. Amén.